Era una cuestión que, como se lo estoy contando yo, no es igual como vivirla, es otra cosa. Y no todo el mundo asimilaba el volcán Chaitén, que desde acá en ese momento no se veía. Chile es un país con una naturaleza salvaje y a veces esta muestra su fuerza llevándose todo a su paso. Es lo que ocurrió en el año 2008 en Chaitén, una ciudad de la carretera austral que quedó arrasada por la erupción del volcán del mismo nombre. La ciudad de Chaitén quedó enterrada bajo 1 o 2 metros de lodo. Muchas casas ya se demolieron y otras tantas han quedado ahí, a modo de museo, para recordar lo que pasó. Muchos de sus habitantes volvieron a sus casas, pero muchos otros vendieron sus propiedades al Estado y no volvieron jamás. Por eso ahora Chaitén es algo así como una ciudad a medias, casi fantasma. Empezó 5 días antes de la erupción, cuando el volcán hizo la erupción, explotó. Empezó de un temblor, 2 temblores a cada 1 hora, un temblor a cada 5 horas y después ya empezó más continuo. Y acá abajo, donde estamos acá, esta cuestión igual como ya vio esas máquinas, las grandes excavadoras, que pasaban por acá abajo andando y trabajando. Una cuestión así, acá abajo, así abajo de la tierra. Seguramente eran las corrientes de fuego que pasaban bajo la tierra. Bueno, han pasado hartos años ya desde la erupción del volcán, entonces a veces a uno se le pueden ir escapando algunos detalles, pero sí, la emoción que se vivió en aquel momento y la incertidumbre siempre queda. Sin embargo, temblores el día anterior alertaron de que algo no estaba bien y la gente acá en Chaitén nunca había sentido temblores antes, ni chico ni grande, no se sabía de temblores, pero eso fue una seguidilla de temblores grado 4, uno tras otro, cada 15 minutos, cada 20 minutos. Creíamos que era más necesario que estuviéramos acá, que se necesitaba una voz que saliera desde acá y pudiera resguardar los intereses de los vecinos. Los vecinos fueron con un bolsito. Pese a quedar totalmente devastada, la ciudad intenta resurgir de sus cenizas. Por eso, hoy te quiero contar qué hacer en Chaitén, porque en este lugar la naturaleza no solo muestra su lado más duro, sino también toda su belleza en forma de montañas, bosques, cascadas y playas. Chaitén es la capital de la provincia de Palena, en la región de los lagos. Se sitúa en el sur del país, en el recorrido de la preciosa carretera austral, la cual conecta Puerto Montt con Villa O'Higgins a lo largo de una gran parte de la Patagonia. Se sitúa a 200 kilómetros al sur de Puerto Montt, en una de las zonas más estrechas de Chile continental. La ciudad es costera y al frente tiene la isla grande de Chiloé, por lo que se puede llegar principalmente tanto por carretera como por mar.
y salgo de Chaitén y me interno por la carretera austral hacia el norte, y les cuento que fuera del Parque Nacional Pumalín hay otros lugares naturales de interés cercanos a Chaitén. Es el caso de Santa Bárbara, un pequeño pueblo costero a unos 8 kilómetros de Chaitén, en el que me encontré una espectacular playa. La playa parece sacada de la Polinesia, con su arena negra y su frondosa vegetación. Además, al fondo se eleva el Morro Vilcún, donde hay una cueva con grabados y petroglifos de origen precolombino. Sí, yo creo que es importante que la gente sepa que aquí, gracias a la valentía, como lo contaba, de la gente de Chaitén, la propia gente fue la que de alguna manera hizo fuerza para que este pueblito volviera a resurgir. Por lo tanto, aquí en la puerta de entrada de la carretera austral, en la puerta de entrada al Chile austral, hay un lugar que se llama Chaitén y que los está esperando, ¿cierto?, con todas las bellezas naturales. Y ahora, después del 2008, incluso con un volcán. Así que también se transforma en un buen lugar como para ir a hacer senderismo. Una caminata al volcán en el verano viene siempre bien. Espero que les haya gustado este video, ya que ha llegado a su fin. Te pido te suscribas a mi canal, le des like a los videos, comenten todo lo que quieran aquí en YouTube y compartan con sus amigos en las redes sociales. Nos vemos el otro sábado en otro importante reportaje de mi canal, Reportajes MG. Chao.